Municipio de Obando en el Valle del Cauca, ubicado sobre la cordillera central, vecinos de Cartago, La Victoria y Toro. Recorrido de hoy, salimos de Montenegro, iremos a Puerto Samaria, San Isidro, Obando, Cartago para pasar a Alcalá. No nos está ayudando mucho el día, vamos 3 amigos y una amiga. Entramos a Montenegro por la calle 20, llegando hasta la carrera quinta, desviándonos a la izquierda para tomar luego la carrera cuarta, vía a la estación de policía Baraya, por donde nos desviamos a la derecha, rumbo a Puerto Samaria, descendemos hasta el río La Vieja. Después de que pasamos por el puesto de Barayas, nos desviamos a la derecha para coger ya Puerto Samaria. Todavía estamos en el departamento del Quindío. Puerto Samaria, vereda ubicada entre el Valle del Cauca y el Quindío, separada por el río La Vieja, fundada por Ángel Muñetón, Juan Vega, Luis Alfonso Ruiz y Alberto Marín en el año 1920. Este puente divide los 2 departamentos, tanto el departamento del Valle como el departamento del Quindío. Aquí podemos observar en la parte de abajo se ubica toda la parte turística del balsaje por el río La Vieja. Río La Vieja, ubicado en el centro occidente de Colombia. Vereda Puerto Samaria, estamos en el departamento del Valle. Cogemos ahora la falda que se encuentra en este lado de allá para empezar a subir a San Isidro, para poder llegar a Obando, con don Daniel Antonio aquí en Puerto Samaria. Don Daniel, ¿cuántas tiendas tenemos acá? Aquí tenemos, pero todos 2 tienditas principales, 2 tienditas. ¿Y personas en la comunidad? Por ahí unas 250 personas más o menos, a 300 más o menos. ¿Qué produce el sector? Que estamos en el Valle, ¿cierto? ¿Esto es vereda o corregimiento? Esto es una vereda. De Obando. El municipio de Obando, pero pertenecemos más que todo al Quindío, más que todo al Limón. Sí, porque es que está ahí pegado. ¿Cuánto lleva viviendo aquí? 45 años apenas. Ah, no, usted lo conoce todo. Ayer nada más hicimos un evento de ciclismo, 450 personas para tirar la vuelta. A la vuelta. Sí, señor. Muy amable, gracias. Bueno, yo mucho gusto. Salimos de Puerto Samaria entre el departamento del Quindío y el departamento del Valle del Cauca a 977 metros sobre el nivel del mar. Subiremos a una altura máxima de 1537 metros y pasaremos a los 1390 llegando a San Isidro, pero por lo angosto de la vía nos ahorillamos y continuamos el trayecto de 10.5 kilómetros para llegar a la vereda de San Isidro. En época de invierno la vía es supremamente lisa. Se encontró en un lodazal y métase o quédese pegado. Eso sí es mantequilla ahí. El recorrido ha sido toda una gran experiencia. Con don Norberto Castañeda en la vereda del Porvenir. Yo llevo por ahí 35 años. Vereda del Porvenir, ¿cierto? Sí, estoy por venir. ¿Y qué tal el sector? No, pues muy bueno, Pues muy tranquilo, ¿cierto? sí, esto por aquí es muy sano y ¿Y familia, don Norberto? tengo un hermano. Ah, ya. Don Norberto, muchas gracias por la amabilidad, yo. Muy gentil. Con mucho gusto. ¿Cómo le fue en esa subida? Siempre maluco. No. Todo bueno, eso es tocado allí y allá y al hoyo, a la piedra y hágale. Ay, no lo puede parar porque ahí se queda uno pegado. Toda la vía es muy transitable y hay partes que son muy planas. Ya vamos cerca de San Isidro por el sector de La Cuchilla, pero yo sí quiero preguntarle a la niña que nos va acompañando cómo le ha parecido esta ruta. Bueno, me ha parecido una ruta excelente, dura así, lisa la carretera, tiene que estar uno... Pero lisa porque está lloviendo. Sí, no, obviamente, pero ha sido una experiencia muy bacana, ¿para qué? Chucho, ¿cómo la ha visto? Buena, súper. Llovinadito, sabrosito, despacio, tomando fotos. No, es que venimos a pasear. ¿Y Absalón, cómo le ha parecido esta vuelta? Ay, esa está una uva. La meta de la ruta es llegar a Obando y continuar a Cartago para después meternos a Alcalá y volver a entrar al Quindío. Debido a la lluvia se presentan algunos derrumbes. Bueno, sí se puede pasar. Nos advirtieron que la vía estaba tapada, pero el deslizamiento es pequeño. Siendo una vía terciaria en un terreno montañoso y ondulado, es una vía muy transitada. Vamos a ir por el agua, Erika. Sin miedo, sin miedo. Es más fácil andar por el charco que tratar de andar por el borde. Cerca de La Cuchilla, ya para llegar a San Isidro, pero está muy dura la trocha. Esto es otro nivel. Vamos por la topografía de la cordillera central, en Obando Valle.
¿Cuánto estamos a San Isidro, amigo? Muy buenos días. Poquito. Muchas gracias. Hasta luego, felicidades. El paisaje que se contempla en la zona es todo un espectáculo. Por el sector de la Cuchilla, ya llegando a San Isidro en el Valle del Cauca. Mucha lluvia y ha sido fuertecita la trocha. No porque fuera muy difícil, no porque está muy lisa por la lluvia. Le pasaron como la máquina y parece jabón. Pero muy buena la ruta. En época de verano, el sol pega muy duro en toda esta zona. Pero en invierno es una lluvia constante y un frío intenso. Siempre me ha impactado ver una casa desocupada a borde de camino. Varias casas a borde de camino, pero desocupadas. Eso sí he notado varias de ellas. En el mantenimiento de la vía pasan la Cuchilla y la vía queda muy aplanada, pero con una lluvia se forman unos lodazales. ¿Es que, mi amigo? Con don Luis Eduardo de la vereda Laureles. Pues en este momento por el tiempo de lluvias la carretera es un poco pues pantanosa, pero cuando estamos en verano las carreteras son buenas, son viales. Ah, bueno, señor. ¿Usted es de la finca? Sí, yo soy campesino de por acá, esta región toda la vida he sido campesino y pues... Pero campesino a mucho honor, ¿sí o no? Señor, y pues estamos en una zona que es zona cafetera y ante todo pues hacemos una parte donde no se ven conflictos de guerrilla ni nada, todo es muy sana la región. Muchas gracias, mijo. Bueno, señor, que Muy vaya- amable, felicidades. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Cuenca del río La Vieja. El paisaje de montaña en toda esta zona es espectacular. Montaña tras montaña tras montaña. Olvidarnos de la vida citadina. Olor a tierra, olor a agua, olor a naturaleza. Gracias. ¿Cómo están? En la parte de abajo ya estamos contemplando a San Isidro. San Isidro se ubica entre dos drenajes pequeños que aguas abajo forman la quebrada Corazones, la cual desemboca a la quebrada El Naranjo y esta a su vez a la quebrada Obando. Captan el agua de la quebrada Cominales de una finca propiedad del municipio, con una cobertura del 100%, es decir, toda la comunidad cuenta con el servicio de agua. La recreación y el deporte se cumplen en la misma plaza. De San Isidro se sabe una historia que un sacerdote de esta iglesia echó una maldición, que el morro que tenemos a este lado se iba a juntar con el morro que tenemos en este otro lado. Es la maldición que cuentan algunas personas del pueblo. El templo católico visitado por el sacerdote una vez a la semana. La iglesia pentecostal con servicio 3 veces a la semana. Para llegar al cementerio tenemos que recorrer 3 cuadras pero sin pavimentar. El cementerio es sumamente pequeño, lo tenemos en aquella parte. Fallece muy poca persona aquí en San Isidro. Hace 2 años falleció doña Mercedes. San Isidro, conservando sus calles de antaño, sin pavimentar. Una tranquilidad que se siente a kilómetros. Si un vecino prende un radio con mucho volumen, se escucha en todo el pueblo. Las mesas de billar y billar pool siempre esperando a los mismos clientes. Lo mismo sus tiendas. Sus calles son tan tranquilas que los perros del pueblo se echan a dormir en su calle principal. La vía San Isidro-Obando con 17.5 kilómetros oeste-este, pasando por las veredas Yucatán, el corregimiento del Chuzo y las microcuencas de las quebradas Yucatán, La Balsora y Agua Bonita. Tomamos la vía San Isidro-Obando. Está un poco falduda, lisa, pero está más fácil que la ruta que hicimos desde Puerto Samaria hasta San Isidro. Se encuentra construida en su totalidad en zona de ladera. Durante esos recorridos se encuentran las veredas de Limones, Salén y Sierra Mocha. Además se desprenden 3 ramales que comunican con las veredas de Yucatán, el centro poblado del corregimiento El Chuzo y el Miravalles. A lo largo de la vía se ven muchas quebraditas de estas. Por las faldas de la cordillera central y el valle oriental del río Cauca, a un costado de la vía panamericana, nos vamos aproximando a Obando. En esta parte de la vía, por este lado, Miravalles, Maraveles y llega uno a Pueblo Tapado. Pero si seguimos por el frente, vamos a llegar a Obando para pasar a Cartago, Alcalá y regresar a Armenia por ese lado. Iniciamos el descenso hacia Obando, pero en una vía de mejores condiciones. El paisaje por esta zona es espectacular. Obando lo podemos apreciar al fondo y desde este punto podemos apreciar gran parte del Valle del Cauca.
con innumerables atractivos turísticos. Con don Jaime Piedradita, que viene desde Obando. Voy para acá, para la finca, para acá, para la Bachora. Este llama el Recreo, me dijo. Recreo bajo, esto es Recreo Salén, Valle del Cauca. Amigo, muy gentil, gracias. Felicidades. Hasta luego. Los primeros asentamientos precolombinos en el territorio del Valle del Cauca se localizaron en el Valle del Río Cauca. Me estoy esperando a los compañeros porque iba subiendo un G y ocupaba toda la vía. Yo alcancé a pasar por un lado. Y continuamos nuestro recorrido rumbo a Obando en el departamento del Valle, disfrutando de la topografía y contemplando las fincas con teja de barro a borde del camino y lindas personas que nos saludaban a nuestro paso. Pero una aterrizada y aprovechar para descansar hacen parte de este agradable recorrido. Cuénteme, Erika, ¿qué le pasó que la vi en el piso? Una caída ahí, una pequeña caída. Ah, bueno. Pero nada serio. Y como medio de transporte en la zona, el Jeep. Ya estamos muy cerca de Obando, pero encontrarme un Renault 12 con niños en la parrilla superior disfrutando del viaje me hizo recordar mi infancia. Tomo una curva y de pronto ganado en la vía. Llegando a Obando nos encontramos ganado en la vía, pero este ganado no es bravo. Obando, tierra cordial con sus famosos tamales y sus bandejas paisas. En el año 1840, la Cámara de Provincia reunida en Buga segregó parte de su extensión territorial con el propósito de poder elevar a esta población a la categoría de distrito. En 1851 le cambia el nombre de El Naranjo por el de Obando en homenaje al general José María, candidato a ese año a la presidencia de la República. Parroquia de San José, construida en el siglo XVIII, ubicada en la calle Tercera con carrera primera en una esquina del parque principal. Obando es tierra de gente trabajadora y amable, dispuesta a ofrecer su ayuda a quienes visitan estas tierras. Y después de un calor bien intenso con doña Orfari, ¿qué nos ofrece doña Orfari? Refrescos cholados, granizados de mango, lulo, maracuyá, café y milo. ¿A quién le ofrece usted su producto? Gente al que quiera venir a conocer el producto, la gente de Cartago, La Victoria, La Unión. Quindío, somos del Quindío. Exactamente, Quindío, claro. Mujeres emprendedoras, ¿cierto? Bastante. Muchas gracias. Muy amable. La región que ocupa el municipio de Obando fue habitada temporalmente en épocas lejanas por comunidades indígenas de diversas procedencias, entre ellas las pertenecientes a las tribus de los Quimbayas y los Chocoes. Y almorzar por el lado de la variante, almuerzo casero. Medio marrano. Obando, la capital de la paz y el progreso. Si quieres hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y envía el link a tus familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.